El estrés, la ansiedad y el agotamiento laboral ya no son problemas privados. Afectan a decenas de miles de trabajadores y disparan el asentismo y los costes empresariales también. Hoy hablamos de por qué se producen los riesgos psicosociales, cómo detectarlos y qué pueden hacer empresas y profesionales para evitar que el trabajo dañe la salud mental. Están con nosotros Ramón Luis Torres, presidente de la Asociación Murciana de Prevencionistas, y Tomás García, capitán jefe de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, un placer estar en las 7. Hablamos de mala comunicación, un liderazgo deficiente, la falta de reconocimiento, la carga de trabajo desigual y la escasez de oportunidades para poder crecer dentro de una empresa. ¿Son factores que están detrás de este problema que va en aumento? Sin duda ninguna. El tema de los riesgos psicosociales son conocidos desde siempre, pero bueno, parece que han dado una apertura. Yo creo que hilando también con la entrevista anterior, creo que la pandemia nos ha ayudado a aflorar toda esta problemática que antes pues quedaba un poco escondida dentro del seno personal y en el seno de las empresas, porque se priorizaban otras cuestiones. Evidentemente todos los factores o todas las condiciones que has mencionado influyen notablemente en un bienestar dentro de la empresa, del encaje del trabajador, y por tanto terminan afectándole personalmente. Qué importante es crear un buen entorno laboral donde las personas que trabajan en esa empresa pues tengan oportunidades, se les valore lo que hacen, ser flexibles, ¿no? Sí, bueno, es fundamental, creo que en cualquier colectivo profesional, estar arropado dentro de tu organización y, bueno, aunque tengas una carga de trabajo, unas demandas emocionales altas, el hecho de tener, bueno, un jefe, unos compañeros, unos colaboradores que de alguna manera, bueno, inviten al buen clima laboral, pues resulta fundamental para el desempeño final del trabajo cada cual. Vamos, para que nos entienda esas personas que nos están viendo. ¿Qué entendemos por riesgos psicosociales en el entorno laboral y qué diferencia hay con otros riesgos laborales? Bueno, vamos a ver, para hablar de forma coloquial y no muy técnicamente, sí, los riesgos psicosociales son o se producen cuando hay un desequilibrio entre lo que se le exige a un trabajador y los recursos de afrontamiento que tiene ese trabajador para desarrollar ese trabajo. Hay dos grandes grupos de riesgos psicosociales, uno de ellos que es el principal y el más habitual, que es el estrés laboral, y un segundo grupo que es la violencia en el trabajo, que a su vez puede ser violencia interna dentro de la propia organización. Hablamos de acoso moral en el trabajo. Violencia verbal también. También, por supuesto, acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso discriminatorio, y luego otro tipo de violencia, que es violencia externa, que es la que se produce cuando el trabajador recibe de alguien ajeno a la organización algún tipo de violencia, como por ejemplo la que puede recibir pues, un sanitario de un paciente, un profesor de un alumno o un guardia civil de un ciudadano, cuando el guardia civil está pues, desarrollando, por ejemplo, funciones de orden público. Estas situaciones que se viven a diario en las empresas, ¿qué consecuencias están teniendo? Pues fundamentalmente, aparte del desequilibrio emocional que padecen los trabajadores, la gran consecuencia es las bajas laborales por patologías derivadas de ese tipo de cosas, crisis de ansiedad, estrés, bajas por depresión, etc. Al final desemboca en una enfermedad mental que pues, bueno, está incrementando notablemente los índices de absentismo laboral. Hay un reciente estudio que ha publicado Umivale, creo que en el mes de octubre, que habla que en la región de Murcia se ha incrementado en los últimos 5 años hasta un 78% el absentismo laboral, y que ya el 1% de las ausencias de trabajadores de su puesto de trabajo vienen marcadas por enfermedades mentales o por patologías de tipo mental. Y quizá el número a lo mejor sería más alto. Lo que pasa es que es una situación complicada también para los empleados, y yo creo que hay miedo, ¿no?, a abrirnos y decir esto me está pasando en el trabajo. Sí, es uno de los problemas que hay.
bueno, el sentirse especialmente vulnerable o que uno es más débil cuando realmente debe ser todo lo contrario, ¿eh? El hecho de pedir apoyo o debería tomarse como un síntoma de fortaleza, de madurez y decir, bueno, yo he llegado a mi límite y tengo que parar por un momento y bueno, pues requerir incluso ayuda profesional. De todas maneras, al hilo de lo que decía Ramón Luis, me gustaría dejar claro que las consecuencias psíquicas no son las únicas que hay en el ámbito de los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque esos problemas psíquicos que se derivan de los factores de riesgo psicosocial a menudo degeneran también en problemas físicos porque se somatizan estos problemas. Además, tienen como consecuencia, no ya para el trabajador, sino para la propia empresa, además del absentismo, posibles errores en el desempeño del trabajo, incidentes, accidentes, que muchas veces se toman como causa otras razones que no son las psicosociales, pero lo que realmente hay detrás es estrés. Es decir, un trabajador, por ejemplo, de la construcción, que tiene que desarrollar un determinado trabajo, una tarea que se le encarga demasiado deprisa, más allá de sus posibilidades de tiempo, pues, como digo, si está realizándolo con ese estrés que le demanda el jefe, es posible que cometa un error. Y finalmente, la causa real está detrás de ese estrés, más allá de las razones de seguridad. Para esto lo que tenemos que hacer es una evaluación de riesgos psicosociales, que es fundamental, que es el pilar fundamental de la prevención de riesgos laborales, y ver qué factores de riesgo son los que están provocando ese tipo de incidentes, de accidentes dentro de la empresa. ¿Cómo se lidia con un mal ambiente laboral? Pues hay que hacer muchas cosas. Es verdad que pues, realmente ahí tiene que intervenir la empresa de una manera drástica para tratar de bueno, localizar el foco de ese mal ambiente y tratar de poner las soluciones más adecuadas. A veces son una cuestión de liderazgo, a veces es cuestión de una mejor organización del trabajo, otras veces por flexibilidad. Hay distintas historias. Por eso es muy importante lo que dice Tomás, hacer una evaluación de riesgo y sobre todo la interpretación que de ella se derive. Ahí está la clave, para analizar de verdad por qué están ocurriendo esas. Tenemos una sentencia reciente que ha sido reconocido como accidente laboral, una baja por ansiedad derivada de un conflicto con los jefes, con los superiores. ¿Es así? Sí, sí. Esto entiendo que supone un antes y un después. Cada vez es más habitual que se considere como una contingencia profesional este tipo de situaciones, porque los riesgos psicosociales están incluidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, por lo tanto, cuando el juez puede determinar esa causa-efecto como elemento que está detrás de esa baja laboral, efectivamente se considera como un accidente laboral, como se está haciendo también, por ejemplo, con algún suicidio. Ya hay sentencias en las que se considera como un accidente laboral ese suicidio porque detrás, aparte de que podía haber otras causas, porque el suicidio sí que es cierto que hoy sabemos que es multicausal, que no hay solamente un elemento que lo provoque, sí que es cierto que si el ámbito laboral, el desempeño en el trabajo, es determinante para ese desenlace fatal, pues como digo, hay sentencias ya que están reconociendo como accidente laboral un suicidio de un trabajador en muchos ámbitos. ¿Cuál es el papel de los servicios de prevención, como los que hacéis vosotros, y qué responsabilidades legales tiene la empresa para con ellos? Bueno, el papel del servicio de prevención es clave. Primero porque diseña la estrategia para hacer los métodos de evaluación a través de los cuestionarios, a través de las entrevistas personales. Una vez que se ha gestionado, que se ha identificado posibles focos de riesgo en determinados entornos o en determinadas áreas de trabajo o en determinados grupos, y a partir de ahí es comunicar a la empresa para que la empresa empiece a adoptar determinadas medidas. Al final, el servicio de prevención, si es un servicio de prevención externo, pues tiene una continuidad, o sea, una discontinuidad a partir de la evaluación y el seguimiento en la empresa en la que debe actuar. Los servicios de prevención propios sí que pueden ser los propios expertos de la empresa los que también trabajen codo con recursos humanos y con dirección, pues para diseñar una estrategia de gestión de ese tipo de riesgos para ver por dónde. Y la responsabilidad de la empresa es total. Al final la empresa es la que tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad física y mental, la seguridad y la salud del trabajador que tiene a su cargo.
Vuestra experiencia os dice que las mejores medidas organizativas para evitar ese estrés, esa ansiedad, esa depresión, esa baja, ¿cuáles son? Bueno, vamos a ver. Hay 3 tipos de medidas que son fundamentales. Me gustaría ampliar o incidir en lo que dice Ramón Luis de la responsabilidad de la empresa, porque esto es un error que a veces suele cometerse, que se piensa que los servicios de prevención o los técnicos de prevención son los responsables de las medidas que se adoptan para salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar del trabajador, y no es así. El servicio de prevención y sus técnicos lo que hacen es la evaluación y a raíz de ese diagnóstico lo que hacen es proponer una serie de medidas al empresario, a la organización, que es quien finalmente tiene que adoptar o no adoptar, atender o no atender a lo que le dice el técnico. Hay 3 tipos de medidas: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias u organizativas son las medidas que adopta la propia empresa, que son las principales. Vamos a poner el ejemplo para que todo el mundo nos entienda de una carga de trabajo brutal en un determinado trabajador. Pues la medida primaria sería pues hacer un mejor reparto de esas tareas en ese puesto de trabajo, incluyendo, por ejemplo, pues incrementar los recursos humanos en ese puesto de trabajo. Hay un segundo bloque que son medidas secundarias, la prevención secundaria o de afrontamiento, en la que no se toman medidas organizativas, sino lo que se hace es dar al trabajador una serie de recursos para que pueda lidiar adecuadamente con ese factor de riesgo. Si hablamos de carga de trabajo excesiva, pues se le enseña técnicas de manejo del estrés, se le enseña, por ejemplo, a diferenciar lo que es importante de lo que es urgente, se le enseña a delegar. Y hay un tercer grupo, que es la prevención terciaria, que no se hace ninguna de las 2 cosas que he dicho inicialmente, y lo que se hace pues se llama prevención de rehabilitación. Es pues enviar básicamente a terapia al trabajador, se le dice que haga ejercicio, en fin, más medidas de protección que prevención. Por lo tanto, muy importante tener en cuenta que las principales medidas son las de prevención primaria, que tiene que tomar la propia empresa. Son medidas organizativas, de forma que si yo tengo mucho trabajo, pues lo ideal es que me rebajen la carga de trabajo, no que me enseñen a lidiar con esa carga o que me manden al psicólogo. Totalmente. ¿Cómo afecta la precariedad laboral que se vive? Hay bastantes síntomas muy claros de todo esto. Al final, las condiciones de trabajo que se ven por el tema de contratos escasos, de salarios restringidos, de poca continuidad, pues generan en el trabajador cierta ansiedad, cierto estrés por hacer las cosas bien y por tratar de conservar ese puesto de trabajo. Generalmente pues va en detrimento de una buena calidad del trabajo, y sobre todo también pues carga mucho emocionalmente al trabajador y supone pues un incremento de esos riesgos psicosociales. ¿Existen diferencias de género o de edad? Bueno, quizá de edad a lo mejor es al contrario de lo que se puede pensar. La gente de mayor edad es así. La gente de mayor edad son quienes más sufren esta, a lo mejor, discriminación dentro de las empresas. Bueno, depende. A ver, como decimos, el mayor y principal riesgo social es el estrés, y el estrés está marcado por una serie de elementos. Hay que tener en cuenta, lo primero, que el estrés es positivo. Es decir, el estrés no es más que un conjunto de reacciones. Ponen alerta, sí. Claro, un conjunto de reacciones que genéticamente tiene el ser humano predeterminadas, que lo que hacen es prepararnos para la acción. Es decir, cuando nuestro cerebro detecta una amenaza, en el ámbito laboral, por ejemplo, lo que hace es darnos un plus de energía, básicamente de hormonas, de cortisol y de adrenalina, que lo que intentan es ayudarnos a superar esa amenaza. ¿Cuándo viene el problema? Cuando esa respuesta de estrés es exagerada, es muy aguda y no sabemos manejar el estrés. Es decir, Ramón Luis y yo, cuando estábamos esperando para la entrevista, estábamos teniendo una respuesta de estrés habitual, normal, ese estrés positivo, eustrés que llamamos los técnicos. ¿Para qué? Para darnos ese plus de energía para estar aquí a la altura contigo y llevar lo mejor posible la entrevista. Claro, si ese estrés no lo sabemos manejar bien y nos da un ataque de pánico, de ansiedad, y nos caemos redondos ahora mismo, evidentemente ya no es una solución, no es algo positivo, es un problema, es estrés negativo. Y hay todavía un episodio todavía más grave, que es el estrés crónico, que es aquel que no cesa. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, está preparado para tener respuestas de estrés puntuales, para luchar o huir
muy excepcionalmente que se llama, pero claro, cuando esas respuestas de estrés son tan habituales o tan frecuentes o tan prolongadas que no cesan, se puede convertir en estrés crónico y sobrevenir pues, esas enfermedades psíquicas, físicas o conductuales que nos llevan a una situación realmente complicada que puede llegar incluso a la muerte. A la muerte. Si me permite sí, claro. un inciso al hilo de lo que preguntabas, este estudio al que me he referido antes habla de que en menores de 30 años es la principal causa de baja laboral situaciones relacionadas con la salud mental. En la segunda a partir de los 30 años y además con un incremento y una afectación bastante importante en las mujeres jóvenes. A lo mejor ya se les da más de lado, se busca en las empresas más gente joven que acepte menores salarios, que acepte otras condiciones laborales. ¿Es así? Puede ser, y puede ser también la escasa formación o un plan de formación que te pueda ofrecer la empresa donde veas que no puedes progresar o donde no tienes crecimiento interno dentro de la empresa. Hay muchos factores, muchas cuestiones que pueden llegar a afectar. Claro, pero sí por que eso es tan importante la evaluación de riesgos psicosociales. Es decir, no se debe generalizar, es decir, bueno, se produce más en mujeres, más según la edad. Lo fundamental es hacer una buena evaluación empresa por empresa y sacar conclusiones y hacer un diagnóstico, tomar medidas personalizadas en cada caso. Antes de marcharnos, vamos a hablar de esas jornadas que tienen lugar a finales de este mes y donde se van a abordar pues, esos cambios normativos necesarios pues, para evitar de lo que hablábamos del trabajador quemado, de esa rotación constante en las empresas. ¿Cuándo son? Son el 27 de noviembre, se la vamos a celebrar o se van a celebrar en el Salón de Actos del Instituto de Seguridad y Salud de la Comunidad Autónoma. Y bueno, y en ello lo que queremos abordar es la gestión de los riesgos psicosociales desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la empresa, el que sufre el técnico de prevención en su propia labor de técnico de prevención, el técnico de prevención en un sector tan específico como es el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, profesionales de la docencia, inspección de trabajo. Un poco hemos querido abrir el abanico para que podamos mostrar un poco la mayor amplitud de la importancia de la gestión de estos riesgos psicosociales. Dicen los expertos que aplicar una flexibilidad horaria que favorezca la conciliación, que respetar el derecho a la desconexión, un buen ambiente laboral y reconocer las sobrecargas de trabajo, así como seguir a un buen líder, tener un buen líder, no un buen jefe, sino un buen líder, son claves para reducir el asentismo. Gracias Ramón Luis Torres y Tomás García por toda esa información que nos han ofrecido aquí en el informativo matinal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque volvemos enseguida.